Bien, vamos a empezar a hablar de ciclo celular. Ahorita yo creo que es un tema que más o menos ustedes han escuchado, lo voy a dar de forma muy breve para empezar con el tema de aspectos genéticos del desarrollo. Vamos a hablar de ciclo celular, pero pues no sin antes dejar unas bases, ¿no? Primero, ¿qué es un gen? Antes había algo que se conocía como el dogma central de la biología molecular, que decíamos que un gen codifica una proteína, ¿no? Así decíamos. Que puede ser una proteína estructural o puede ser una proteína funcional en el caso de las enzimas. Hoy en día esta definición ha cambiado un poco y no es un dogma tal cual, ¿no? Hoy decimos un gen es un segmento de DNA que codifica para la síntesis de polipéptidos, porque hoy en día un solo gen no solamente codifica para una sola proteína. Hoy en día se sabe que un solo gen puede codificar para varias proteínas, ¿no? Entonces, decimos gen es un segmento de DNA que codifica para la síntesis de polipéptidos. Entre paréntesis le pueden poner proteínas estructurales. Entonces, los genes nos sirven para que al ser traducidos, este gen se convierta en una proteína estructural o en una proteína funcional, llámese enzima o lo que ustedes tengan, ¿no? Neurotransmisor, hormonas, sustancias. Esas proteínas, pues obviamente formarán el cuerpo humano, pues claro que sí, ¿no? Pues se ensamblan y forman estructuras, ¿no? Y ustedes saben que la organización de la materia viva, los genes, ¿dónde se encuentran contenidos? ¿Cómo cuántos genes tenemos más o menos así? Como que le han ido bajando la cantidad, por cierto, ¿no? No, son 30,000 genes, ¿no? Que representan solamente el 2% de todo nuestro DNA. Solamente el 2% de nuestro DNA está diseñado para codificar alguna proteína. El 98% restante no tiene una función de codificación. Solamente todos esos 30,000 genes que hay están metidos en la cadena de DNA, en ciertos segmentos de DNA también, pero que es un DNA que no es funcional, ¿no? Entre comillas lo digo, ¿no? Porque le sirve de protección al resto del DNA. El 98% del DNA no codifica para nada, solamente el 2%. Si tú extendieras tu DNA que se encuentra en el núcleo de una célula, llegas a algo así como por Cuernavaca, de tan larga que es la cadena de DNA, pero solamente el 2% de ese DNA codifica para la síntesis de alguna proteína. Entonces tú dices, es un desperdicio biológico el 98% restante. No, es un DNA que nos ha conservado nuestra especie, ¿no? Y que tiene una función protectora, ¿no? en cierto modo, y que marca muy bien los inicios y los finales de un gen específico, ¿no? Entonces, aunque el 98% restante no codifique, debe tener una función protectora seguramente, ¿no? No está nada en la biología, está puesto al azar, ¿no? Pero bueno, pues a uno se le conocen funciones específicas, ¿no? A ese DNA. Entonces, el gen, ¿dónde se encuentran los genes acomodados? Mira, una forma de empaquetar a ese DNA son estos, y que en cada célula tuya tienes 23 pares de ellos. Y ahí están contenidos los famosos genes, ¿verdad? Pues es una forma de empaquetamiento del DNA, en donde están contenidos los genes, obviamente. Se llaman cromosomas. La célula humana tiene por excelencia, es una célula que contiene un par es decir, 23 pares de estos cromosomas, 22 son somáticos y 2 pares, o mejor dicho, un par es sexual, ¿no? Entonces tienes 46 cromosomas totales, donde 44 son somáticos y los otros 2 son sexuales. Ese es un cromosoma, así los tenemos en todas y cada una de nuestras células, de manera, en toda célula que esté llevando a cabo sus funciones, tendríamos esta cantidad de DNA y este tipo de cromosomas, aunque en una célula que lleva a cabo sus funciones, la cromatina no está compactada en cromosomas, sino está dispersa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la necesitamos la cadena abierta, porque se tienen que hacer copias de esos genes para ser traducidos y codificados para la síntesis de la proteína para la cual estén diseñados, ¿no? Entonces la cromatina tiene que estar dispersa en el momento en que la célula está activa. Pero existe algo que se llama ciclo celular, es un ciclo, ¿no? Ciclo celular, en donde una célula, X célula, y en este caso voy a hablar de las células somáticas, después voy a tocar el caso de las células sexuales. Una célula somática, le voy a poner aquí sus organelos celulares, y le voy a poner aquí representados un par de cromosomas, aunque ¿cuántos hay? Dijimos, en donde hay 23 pares de cromosomas, ¿no? ¿Ok?
Esta es una célula somática. Dime un ejemplo de una célula somática, doctor. Queratinocito, ok, muy bien. Dime otro ejemplo. Osteocito, pues es la célula del hueso. Otro. Una neurona es una célula somática. Bien, vamos a poner el caso, hagan de cuenta y caso que este es un hepatocito, ¿no? Es una célula sumamente activa, se llevan a cabo cerca de 500 reacciones diferentes dentro de este hepatocito. Diferentes, tiene una gran capacidad de muchas cosas. Detoxifica, crea proteínas sanguíneas, metaboliza el alcohol, por ejemplo, tiene enzimas para degradar al alcohol, tiene al alcohol deshidrogenasa. ¿Por qué hablo tanto del alcohol? Porque es el hígado quien lleva esa función, ¿no? No por otra cosa. ¿Ok? Entonces, supongamos que este hepatocito lo vamos a dividir, porque el fin de un ciclo celular es que de una célula somática madre se produzcan dos células hijas que son exactamente iguales, ¿verdad? Eso es una definición rápida del ciclo celular. Entonces, de una célula madre se producen dos células hijas, ¿no? No quiere decir que esta va a tener dos hijas, sino que esta misma se va a dividir ahora en dos células iguales, ¿ok? Bien. Para esto, este ciclo celular se divide en dos grandes momentos, una fase I y una fase M. La fase I se llama I porque es la interfase, ¿correcto? Y la fase M es M porque puede ser tanto mitosis como meiosis. Mitosis para las células somáticas, meiosis para las células sexuales. Ojo, las células sexuales en algún momento también se dividen por mitosis, ¿ok? Entonces, pero lo que sí es exclusivo es que la célula sexual se va a dividir por meiosis. La célula somática nunca se divide por meiosis, ¿ok? Entonces vamos a ver primero la mitosis, que es más fácil de entender. Y entendiendo mitosis, muchachos, la meiosis es una cosa de risa y de kinder, ¿no? Entonces, mitosis. Tenemos este hepatocito aquí representado por un par de cromosomas que en esta interfase ni de broma se alcanzan a ver así los cromosomas, ¿no? Está tan dispersa la cromatina que no la podríamos nunca ver de esta manera, pero para fines didácticos yo siempre la represento que la cantidad de DNA que tiene aquí es como para que tenga estos cromosomas en esta disposición. Son univalentes, pero tiene un par de cada uno de esos 23, ¿no? ¿Sí me explicó? Por lo tanto, esta es una célula con información 46. Voy a poner el caso de que esta es una mujer. XX tiene 23 pares de cromosomas de su padre y 23 de su madre. Y es una célula obviamente diploide. Entonces le voy a poner 2N por cuanto es una célula diploide. Y 2C porque tiene un par de cada uno de ellos, ¿no? O porque son nada más monovalentes, ¿sí? Es decir, tiene cromátides hermanas nada más, aunque no están unidas, ¿no? ¿Sí lo ven? Bueno, en este momento esta célula se encuentra en una subfase de interfase que se conoce como G1, en donde esta célula está metabólicamente llevando a cabo sus funciones, produciendo las enzimas que tenga que producir. Ahí está el hepatocito produciendo el alcohol deshidrogenasa, y está produciendo albúmina, y está produciendo la bilis y bla bla bla, está detoxificando, lo que sea, lo que lleva a cabo el hepatocito, ¿no? Está llevando a cabo las funciones para la cual está diseñada. Llega un momento en que, bueno, ya este hepatocito dice, no, pues ya es necesario renovar aquí el espacio, vamos a dividirnos. ¡Pum! Entonces, hay sitios de control para el ciclo celular, eso lo van a ver ya en histología con más detalle, pero en este momento nada más lo vamos a ir mencionando como para darnos una idea de esto, que es lo importante, el material genético, que es lo que a mí me importa, ¿no? Se va a dividir esta célula, este hepatocito, por lo tanto tiene que pasar a un periodo que se llama la fase de síntesis. Y en esta fase de síntesis, ¿qué va a hacer? Ese DNA que está en la cadena abierta y que está en este momento extendida, que la cromatina está dispersa, va a ser una copia exactamente igual de esa cadena, ¿no? Entonces ahora vamos a tener dos cadenas exactamente iguales. Si yo pudiera ver a los cromosomas en este momento, yo los vería en la fase de síntesis o cuando termina la síntesis de esta manera. Ojo, no se ven así, pero es solamente un ejemplo didáctico. Como se hizo una copia exactamente igual de DNA, ¿cómo es esta célula ahora? ¿Qué información genética tiene de acuerdo a su cariotipo? Es que 46
XX, así es N46XX, por lo tanto es una célula diploide. Pero ahora sus cromosomas están sencillos o dobles. Dobles, por lo que es 4. 4C. Sigue siendo una célula diploide, eso no cambia, muchachos. No se hace un cromosoma nuevo. Se duplica la cadena y se queda en el mismo cromosoma. ¿Sí lo ven así o no? ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos estas características de esta célula, es 2N, 4C. Ok, se duplicó toda la cadena de DNA y ahora tenemos esta cantidad de DNA. Es una célula diploide, pero con un DNA doble. ¿Sale? Nos vamos a G2, que es el momento previo a que se presente la división celular. En G2, esta célula no solamente aumentó su cantidad de DNA, sino que se va a preparar para duplicar absolutamente todo. Crece en volumen, crece en organelos, crece en tamaño, todo crece, ¿no? ¿Para qué? Para que cada una, al terminar de dividirse, sea equitativa la repartición y sean exactamente igual a la célula que le dio. Entonces crece, duplica sus organelos, aquí los voy a poner, miren. Aquí pues vamos a poner 4 mitocondrias, ¿no? Para que se entienda que esto está pasando, ¿no? Duplica todos sus organelos, bla bla bla. Y ahora tenemos a esta célula en mayor tamaño que se va a dividir, ¿no? Se sigue teniendo esta cantidad de DNA, sigue siendo una célula diploide, eso no ha cambiado, pero es 4. Sí. Y ahora sí entramos a la parte de la mitosis, ¿no? Mitosis tiene fases, ¿no? Fases de la mitosis que son la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, ¿no? Voy a poner aquí qué está pasando en la profase. Esta es una célula en profase. ¿Qué está pasando ahí en la profase, muchachos? ¿Cómo está la cromatina, dijimos, en la interfase? Dispersa. Que, ojo, yo no se las puse dispersa, pero así está, ¿no? En la interfase la cromatina está dispersa. Es hasta la profase cuando esta cromatina, ¿qué le pasa? Comienza a condensarse. ¿Qué le está pasando a la membrana nuclear? Está degradándose, muy bien. ¿Qué organelos ven ahí que están llevando a cabo su función? Los centriolos. ¿Qué hacen los centriolos? Producen el uso mitótico. Y lo producen porque ellos producen una sustancia que se llama tubulina, de la cual está constituido el uso mitótico, ¿no? Entonces ahí está el uso mitótico, se está formando apenas por la síntesis de tubulina de los centriolos y la membrana nuclear está degradándose. Y obviamente la cromatina se está condensando, ¿sale? Todo esto está pasando en la profase. Luego en la metafase, vamos a ver estas características de la metafase. ¿Cómo están los cromosomas? Alineados en el ecuador. Miren, ya la cromatina de estos cromosomas está ya bien condensada. Ya se completó esa condensación de cromatina. Y es en metafase, muchachos, cuando podemos hacer el estudio de un cariotipo. Es hasta este momento en donde podemos estudiar los cromosomas, no antes. Es justamente para hacer el estudio de un cariotipo, o un cariograma, mejor dicho, tenemos que estudiar los cromosomas en la metafase, porque es ahí donde los vemos completos, no antes, ¿sale? La característica de la metafase es que, bueno, pues el uso mitótico ya está completamente formado y todos los cromosomas están anclados a este uso mitótico y se alinean en el plano ecuatorial, ¿no? ¿Sí lo ven? Ok. Obvio, esos cromosomas son bivalentes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, este era un cromosoma. Este era un cromosoma, antes en la interfase lo voy a poner así, ¿no? Cuando el DNA estaba sencillito, ¿no? Este era un cromosoma. Vamos a ponerle que es el par 21. Es clásico ese ejemplo. El par 21. Aquí en este cromosoma le voy a poner que aquí está el gen A
no le voy a poner otro valor, pues le voy a llamar a ese segmento del cromosoma. A este segmento le voy a llamar B, a este C y a este D. Este es el segmento E, F, G y H de este par 21, ¿no? Entró a síntesis y como final de la síntesis se hizo una copia exactamente igual de la cadena de DNA. Por lo tanto, este cromosoma ahora está de esta manera, ¿no? Aquí tiene al A, B, C. Este es A, B, C, D. Este es E, F, G y H, ¿no? Y aquí del otro lado, como se hizo una copia exactamente igual, tenemos este gen que es el A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando estamos en la metafase, podemos ver esta característica de estos cromosomas, o podemos ver a los cromosomas como esto. ¿Sale? Ok. Luego entonces, se anclan al uso mitótico en esta forma, ¿no? Aquí está el uso mitótico. El uso mitótico se ancló ahí por medio de ese centrómero, ¿no? Ahí está. Ahora, en la anafase va a pasar lo siguiente. Y pregunto antes de entrar a esto siguiente. ¿Cuántos cromosomas hay alineados en el ecuador? Hay 46 cromosomas alineados en el ecuador. 23 maternos, sí, 23 paternos. ¿Están de acuerdo o no? A lo mejor, pero, ¿cuántos hay? 6 me dicen, ¿no? 6. No, hay 46, ¿no? Ok. ¿Por qué quiero que quede claro eso? Porque cuando vamos a la anafase va a pasar lo siguiente. Se dividen en anafase, ¿verdad? ¿Cuántos cromosomas hay de este lado y cuántos cromosomas hay de este lado? 46 y 46. ¿Por qué digo que 46 y 46? ¿Cómo fue la división? ¿Se separaron en número los cromosomas? Se separaron nada más las cromátidas, ¿verdad? Entonces, cada quien se llevó 46 monovalentes y 46 monovalentes, porque eran cromosomas bivalentes, ¿no? Entonces se fueron 46 y 46, ¿no? No se divide, aguas, en la mitosis no hay una división numérica, es totalmente estructural, ¿ok? Entonces vamos a ver que aquí hay 46 cromosomas, pero ahora son monovalentes y no bivalentes como estaban, ¿verdad? Ahora, otra pregunta. La separación de estos cromosomas que eran bivalentes, ¿en qué plano se dio? ¿En su plano longitudinal o en su plano transversal? Longitudinal, ¿ok? Entonces yo los separé de manera longitudinal, es decir, los partí. ¿Qué pasaría si yo no hiciera esa separación en el plano longitudinal? Es decir, se ancló por aquí el uso, ¿no? Aquí está el uso y los voy a separar de forma anómala, por supuesto. Los voy a separar en su plano transversal, es decir, esta parte se va a ir para acá, esta parte se va a ir para acá. ¿Ok? Como resultado, una separación totalmente anormal en la anafase. Por lo cual quiero que les quede bien claro que la separación de los cromosomas en la anafase tiene que ser en el plano longitudinal. Si no lo hiciera así, entonces tendríamos este resultado. Si lo hace en la forma o en su plano transversal, los cromosomas que obtenemos al final de esa separación anómala serían los siguientes: A, B, C, D, D, C, B, A. Y el otro sería E, F, G, H, E, F, G, H. ¿Qué pasó? ¿Están incompletos o están qué? Están duplicados, ¿no? En los dos brazos están. Entonces, las dos cosas son correctas, ¿no? En uno faltan todos los demás genes, pero están duplicados los demás, ¿no? Entonces, estos se llaman isocromosomas y son anormales, ¿ok? Entonces, isocromosomas. Es decir, iso es como de igual, ¿no? El término iso es como que tiene una imagen en espejo en el otro cromosoma, pero todos los demás están ausentes. Entonces faltará los genes que codifiquen para esas proteínas, ¿no? Y los demás estarán duplicados. Entonces eso no está bueno.
Por lo cual, la separación de los cromosomas siempre debe ser en el plano longitudinal. ¿Sale? Te lo fácil. Empieza a formarte este sitio de constricción, la membrana nuclear se está ensamblando otra vez para cada una de las células resultantes, hasta que al final en la citocinesis tenemos 1 y 2 células que al final del ciclo celular son iguales a quienes de origen. ¿Sí? Entonces esta célula es 2N, 4C, 2N, 4C, aquí hay 2N, por cuanto son diploides, es decir, tiene 23 y 23, 2C, y aquí hay 2N, 2C, 2N, 2C, 2N, 2C, y este es 2N, 2C, 2N y 2C.